Lo que estás a punto de conocer no es una simple anécdota romántica, ni una disputa sentimental entre personas que se amaron y luego se distanciaron. Esta es la crónica de una traición que no solo rompió un corazón, sino que quebró un linaje. Una traición que no se hizo a gritos, ni con armas, sino con silencios, con miradas escondidas y con cartas frías. Una puñalada tejida desde el núcleo mismo de la familia. Lo que vas a escuchar no lo encontrarás en ninguna biografía autorizada, ni en homenajes universitarios, ni en esas entrevistas donde todo parece perfecto y medido. Esto es lo que se barre debajo de la alfombra, lo que se calla entre sonrisas diplomáticas, lo que las élites prefieren sepultar bajo el prestigio y los premios. Y sin embargo, aquí estamos, para narrártelo. A mediados de los años 50, cuando Lima aún respiraba entre normas férreas, clases sociales marcadas y escándalos que se evitaban a toda costa, un joven aspirante escritor, delgado y con un ego apenas en formación, se casó con una mujer que no solo era mayor que él por casi una década, sino que además pertenecía a su entorno familiar cercano. Mario Vargas Llosa tenía solo 19 años cuando decidió unir su vida a la de Julia Urquidi, una mujer hecha y derecha, independiente, con temple, que no solo apostó por él como pareja, sino también como artista. Desde el comienzo fue una unión inusual, cuestionada por los estándares de la época, pues Julia era la hermana de la esposa de un tío de Mario. Un vínculo enrevesado que hizo fruncir el ceño a más de uno. Pero al joven Mario eso no le importó. Él quería estar con ella, y lo consiguió. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Julia no solo sería su compañera de vida, sino su columna vertebral. Ella fue quien creyó en él cuando nadie más lo hacía, quien le decía que se sentara a escribir, que dejara de lado la arrogancia de la juventud, quien le corregía los manuscritos, quien mecanografiaba páginas enteras noche tras noche, mientras él soñaba con reconocimiento y prestigio. Julia no vivía de ilusiones, ella vivía de hechos. Y su hecho era Mario. Renunció a su país, a su entorno, a su paz. Lo dejó todo por él. Y él se dejó moldear por ella. Si Vargas Llosa se convirtió en escritor, fue porque Julia, día tras día, lo empujó a serlo, incluso cuando él mismo se saboteaba. A pesar de su entrega total, la relación no fue sencilla. El día a día estaba marcado por la precariedad económica, por la soledad, por los aplazamientos de planes y por el desgaste de convivir con una vocación artística que muchas veces rozaba la miseria. Pero ella nunca se quebró. Siempre fue leal, firme, protectora. Ella lo sostuvo con una fe ciega, apostando todo a ese joven flaco que decía que algún día el mundo lo leería. Y lo logró. Pero cuando ese éxito por fin comenzó a asomarse, lo que llegó no fue el agradecimiento, sino la traición más vil que puede experimentar una persona. Una traición que tuvo dos rostros, el del amor y el de la sangre. Mientras Julia luchaba por mantener ese hogar en pie, detrás de su espalda se gestaba su caída. Y lo más doloroso de todo es que no fue una mujer desconocida, ni una aventura efímera de Mario, la que se interpuso. Fue alguien con su misma sangre. Patricia Llosa. Su sobrina. Una joven reservada, de presencia tranquila pero mirada calculadora. Desde muy temprana edad entendió que en la vida, a veces, no hay que esforzarse más, sino saber moverse mejor. Seducir, manipular, colocarse en el lugar justo en el momento indicado. Mientras Julia cocinaba, organizaba, corregía y aguantaba, Patricia empezó a tejer su telaraña. Entre silencios, sonrisas, promesas y paseos. Casi sin que Julia lo sospechara, Patricia se convirtió en la amante de su esposo. La historia es brutal en su crudeza. Mario y Patricia mantuvieron su relación clandestina durante años, pisoteando cada uno de los valores que Julia había defendido: el amor, el respeto, la lealtad, la familia. Y cuando ya no pudieron ocultarlo más, cuando las máscaras cayeron, Mario no fue capaz de mirarla a los ojos. No enfrentó el abismo que había creado. Le escribió una carta. Una misiva helada, quirúrgica, sin emoción. En ella le confesaba que estaba enamorado de Patricia, su sobrina, y que planeaba casarse con ella. Así, sin anestesia. Así se despedía de la mujer que lo había convertido en lo que era. Julia leyó esa carta y con cada palabra se le desgarró una parte del alma. No solo perdía al hombre que había amado. Perdía a su sobrina. Perdía a su clan. Perdía su lugar en el mundo. ¿Cómo se reconstruye a alguien después de algo así? ¿Cómo se levanta una mujer cuando quienes la destruyen son precisamente a quienes más cuidó? Lo irónico, lo macabro, es que mientras Julia se desmoronaba en silencio, ellos iniciaban una nueva etapa como si nada. Se casaron, tuvieron hijos, construyeron una imagen pulcra, respetable, burguesa.
El mundo los aplaudía mientras Julia desaparecía entre sombras. Pero la vida tiene memoria. El karma puede demorarse, pero jamás se pierde. Y su reloj empezó a correr. Décadas más tarde, cuando ya todo parecía estable, cuando Patricia pensaba que su lugar estaba asegurado para siempre, ocurrió lo impensable. Mario, ya viejo, con arrugas en la piel pero con la vanidad intacta, conoció a otra mujer. Isabel Preisler. Una experta en relaciones públicas. Una profesional del marketing emocional. Isabel no necesitaba convencer a Mario, solo debía dejar que él se sintiera observado. Ella no lo enamoró en secreto. Lo hizo a plena luz. En portadas, con exclusivas, con flashes. Y de pronto, la vida de Patricia se desplomó ante ella como un castillo de naipes. Lo que parecía una existencia perfecta, cuidadosamente construida sobre los cimientos de un amor compartido, se desmoronó a una velocidad vertiginosa, de la forma más inesperada, casi cruel. La mujer que alguna vez fue la compañera de vida, la aliada, la musa, pasó a ser algo completamente diferente. Fue desplazada, casi como si nunca hubiera ocupado ese lugar tan privilegiado en la vida de Mario. Dejó de ser la esposa, la que estuvo allí en los momentos más privados, en las conversaciones silenciosas de madrugada, en los silencios cómplices después de una pelea. Ya no era la que compartía los sueños, las esperanzas y los miedos más profundos. En su lugar, el título de ex apareció con una fuerza devastadora, despojándola no solo de su lugar a su lado, sino de su identidad. Pero lo peor no fue lo que sucedió en la intimidad, no fue esa pérdida silenciosa que se dio entre ellos a puertas cerradas. No. Lo peor fue que todo el proceso de su despojo ocurrió ante los ojos de todo Iberoamérica. El mismo escenario que Patricia había utilizado para construir su propia imagen, para ganar seguidores, admiradores y, en última instancia, para mantenerse a la sombra del brillo de Mario, se convirtió en su peor enemigo. En un instante, su vida privada, lo que había sido el núcleo de su existencia, fue expuesta, fragmentada y dispersada por el viento de los medios. Ya no era solo una mujer más, una persona más que pasaba desapercibida en la masa. No. Ahora era el centro de atención de una historia que nadie había pedido contar, pero que todos querían ver. Era la mujer en la que la gente se fijaba con morbo, la que era objeto de análisis, de comentarios y juicios sin compasión. Lo que ella había hecho a Julia años atrás, lo que había causado un daño tan profundo en su vida, ese mismo dolor, esa misma humillación, ahora recaía sobre ella. Pero en su caso, la magnitud era mucho mayor. Lo que antes se había vivido en la penumbra de los corazones rotos y los susurros entre amigos cercanos, se convirtió en un espectáculo televisivo. No era una historia de amor rota que podía resolverse en privado, en un pequeño círculo de confianza, no. No hubo compasión. No hubo posibilidad de redención personal, de reconstrucción de la vida lejos de la mirada pública. Patricia fue expuesta en prime time, en la franja horaria más vista de la televisión, donde su sufrimiento era consumido por una audiencia que no entendía ni quería entender las complejidades de la situación. Era solo un entretenimiento. Las emociones humanas más profundas, las traiciones más dolorosas, las decisiones egoístas, se redujeron a un par de titulares sensacionalistas y frases hirientes. La sociedad estaba lista para reír, para juzgar, para aplaudir el espectáculo. Y en el fondo, Patricia sabía que su dolor ya no le pertenecía a ella. Ya no era suyo. Era de todos. Todo lo que ella había construido, ese amor tan ardiente, tan seguro de sí mismo, ahora se estaba derrumbando con la misma fuerza que la caída de un imperio que había sido sostenido solo por la apariencia, por la superficie de las cosas. Mario, el hombre con el que compartió su vida, que se convirtió en su todo, repetía los mismos patrones que antes, los mismos errores, como si estuviera atrapado en una rueda de la fortuna que no podía detener. Lo que una vez había sido su amor, su fuerza, su único deseo, ahora parecía un simple juego de poder y control. Isabel, esa mujer que apareció de la nada, con su frescura, su juventud y su ausencia de historia familiar, ocupó el lugar que antes era de Patricia. Como si todo lo que Patricia había vivido, todo lo que había compartido con Mario, fuera solo un puente temporal para que él pudiera llegar a alguien mejor. Isabel, que parecía una versión mejorada, una página en blanco sin el lastre de los errores pasados, reemplazó a Patricia de una manera tan fría y calculada que parecía que nada había sucedido entre ellos, como si nunca hubiera existido esa conexión, esa historia de años. Y lo peor de todo es que Mario, en su afán de escapar de la tormenta que él mismo había creado, nunca dudó en repetir su patrón. La lección que parecía haber aprendido en su vida era inexistente. La historia de su vida era solo un guión con los mismos actores, los mismos roles y los mismos finales.
Patricia, la mujer que había destruido a otra mujer por amor, fue la siguiente en ser destruida. Y lo hizo no de forma accidental ni fortuita. No. Fue la fuerza de un impulso, el mismo impulso que la llevó a despojar a Julia de su amor, el mismo egoísmo, la misma necesidad de sentir que todo lo que había hecho tenía sentido, que su sacrificio había valido la pena, que ella era la mejor opción. Y sin embargo, la misma razón que la había movido a herir a Julia fue la que la llevó a su propia perdición. Lo que ella no comprendió, lo que nunca pudo anticipar, es que las leyes del universo tienen una forma de equilibrar las cuentas, de devolver lo que hemos hecho los demás, aunque lo ocultemos bajo una capa de justificaciones, excusas y racionalizaciones. Y fue así como Patricia, en el clímax de su propia historia, terminó por ser víctima de las mismas fuerzas que una vez utilizó para hacerle daño a otra. Porque el universo no olvida. No lo hace. Puede parecer que el tiempo borra las huellas de nuestros actos, que el olvido se lleva todo lo que hemos hecho, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. No importa cuántos esfuerzos hagamos por tapar las evidencias de nuestras traiciones, por ocultar los secretos que nos avergüenzan, siempre hay algo que se escapa. Y la verdad, por más que la queramos negar, siempre encuentra un camino para revelarse. Es imposible escapar de las consecuencias de lo que hemos hecho, por más que intentemos esconder nuestras manos manchadas. Y el precio que Patricia tuvo que pagar por sus decisiones fue mucho más alto de lo que pudo haber imaginado. La historia no se puede reescribir. No importa cuánto lo intentes, las páginas escritas no pueden borrarse. Cada acto, cada palabra, cada decisión tomada, deja una huella en el tejido del destino. Esta historia no es solo un triángulo amoroso, ni una simple disputa entre dos mujeres por el amor de un hombre. No. Esta es una tragedia mucho más profunda, más compleja. Es una tragedia familiar, una red de emociones que se entrelazan de forma tan dolorosa que ni siquiera el tiempo puede deshacerla. Cada uno de los personajes involucrados tiene cicatrices invisibles, marcas que no se ven a simple vista, pero que permanecen ahí, heridas que nunca dejan de sangrar. Es una cadena de decisiones equivocadas, de heridas abiertas, de traiciones ocultas que se arrastran de generación en generación, sin que nadie se atreva a ponerles fin. Es la historia de lo que sucede cuando la ambición, el ego y el deseo se anteponen a la ética, cuando los valores fundamentales de la familia y el amor se ven desbordados por la necesidad de ganar, de tener más, de ser más. Y lo que ocurrió después, lo que se desveló después de esa humillación pública, de esa caída tan grande de Patricia, es aún más perturbador, más sucio, más humano de lo que imaginas. Lo que vino después no fue solo la rendición de Patricia, no fue solo su reconocimiento de la derrota. Fue algo más oscuro. Hubo cartas reales, esas cartas que nunca vieron la luz, esas palabras nunca dichas, esas confesiones que quedaron guardadas en la sombra. Hubo encuentros secretos, conversaciones que no debían haber existido. Hubo lágrimas derramadas en privado, lejos de las cámaras, lejos de los focos. Hubo testimonios que nunca fueron escuchados, historias que fueron silenciadas por conveniencia. Y todo eso, todo lo que se quedó fuera de las noticias, fuera del ojo público, es lo que realmente cuenta. Es lo que nadie sabe, lo que nunca podrá ser contado con la misma claridad con la que se contaron los titulares, los escándalos, las imágenes. Pero por ahora, quédate con esta verdad: las peores traiciones no vienen de los enemigos, no vienen de las personas que jamás han formado parte de tu vida. Las peores traiciones, las que realmente te destruyen, vienen de aquellos que alguna vez juraron protegerte, que una vez juraron estar a tu lado, que prometieron nunca abandonarte. Esas son las traiciones que duelen más, las que destrozan el alma de una forma irreversible. Y las consecuencias de esas traiciones, lo que realmente ocurre después de que todo se derrumba, es mucho más complejo y más devastador de lo que cualquiera podría imaginar. Pero, por ahora, déjalo así. Esta es solo la punta del iceberg. Mario había sido siempre el tipo de hombre que se encontraba sumido en largos debates sobre política, las mismas discusiones que nacían entre café y libros de autores reconocidos. Su lugar, una mesa rodeada de escritores y pensadores, siempre estaba lleno de ideas profundas. Sin embargo, se vio enfrentado a una realidad en la que su intelecto ya no parecía tener cabida. Ahora, rodeado de personajes mediáticos cuya principal preocupación era el último programa de telerrealidad, Mario empezó a sentir que el terreno que una vez dominó ya no era suyo. En lugar de ser un referente cultural, pasó a ser una pieza decorativa más en el mundo de la farándula, donde las opiniones serias no tenían espacio y su visión del mundo quedó relegada al olvido. Isabel, por su parte, sabía que el verdadero poder residía en crear una imagen, en manejar la percepción y no en la realidad misma.
Su habilidad para cautivar al público estaba en su capacidad de mantenerse relevante, siempre en el centro de la conversación, sin importar los vacíos que pudieran existir en el fondo. Mario, por su parte, se vio atrapado en esta vorágine, ya no tanto por amor, sino por una necesidad desesperada de pertenecer a algo, de no quedar solo frente a la frialdad del tiempo. Atrapado entre el deseo de admiración y la exigencia de los reflectores, permitió que Isabel lo moldeara a su gusto. Mientras tanto, Patricia observaba desde la distancia. No se prestó para dar entrevistas sensacionalistas, ni para escribir libros desvelando secretos o buscando venganza. En lugar de eso, se aferró a algo mucho más valioso, la dignidad. Sabía, mejor que nadie, quién era realmente Mario. Conocía sus miedos, sus inseguridades, las crisis existenciales que le atormentaban, y sabía que, tarde o temprano, esa fachada que ahora parecía deslumbrarlo se desplomaría. Ella conocía la esencia de un Mario que se encontraba atrapado entre la imagen de un hombre exitoso y la verdad interna de su propio vacío. El tiempo, como siempre, dio la razón a Patricia. La relación con Isabel no fue eterna. En cuanto Mario dejó de ser rentable para los medios, cuando su salud comenzó a deteriorarse, y cuando la juventud ya no pudo ser disimulada con filtros, Isabel desapareció sin previo aviso. No hubo despedidas en los platós ni lágrimas televisadas. Solo silencio, un silencio que lo decía todo. Fue en ese momento cuando Mario, cansado y derrotado, volvió la mirada hacia Patricia, la misma mujer a la que alguna vez despreció, a la que abandonó por la fascinación de las luces y el ruido. Sin embargo, Patricia, lejos de rechazarlo, le ofreció lo que Isabel jamás pudo darle: un final digno, un refugio donde la humanidad prevalecía sobre la venganza. Patricia no hizo preguntas, no exigió disculpas, ni necesitó un reconocimiento público de lo que había vivido. Simplemente abrió la puerta de su casa, y con ello abrió una puerta mucho más grande, la del perdón y la paz. Mario, al final, regresó a la única persona que realmente lo conocía, sin adornos ni pretensiones, sin la necesidad de impresionar. Y Patricia, lejos de hacerle pagar por sus errores, lo recibió con el corazón dispuesto a ofrecerle lo que él necesitaba: compasión. La vida de Mario, que alguna vez brilló en los escenarios más altos, terminó en un declive que fue más profundo de lo que los medios se atrevieron a mostrar. Mientras continuaban presentándolo como un ícono cultural, su vida personal era un naufragio silencioso. El fin de su relación con Isabel no fue simplemente una ruptura amorosa, sino el colapso de una imagen cuidadosamente construida. El hombre que antes encarnaba el éxito y la juventud eterna se vio reducido a una figura envejecida, enferma y solitaria. La casa en Puerta de Hierro, que fue el escenario de tantas exclusivas y portadas, se convirtió en un mausoleo de promesas rotas. Los muebles, los cuadros, los recuerdos, todo se convirtió en un testigo mudo de lo que Mario había perdido. Isabel, como siempre, manejó la situación con la frialdad calculada de quien sabe que cuando un activo ya no es rentable, se liquida. No hubo despedidas emotivas, ni entrevistas exclusivas llorando ante las cámaras. Isabel simplemente dejó que el vacío hablara por ella, sin un solo gesto de arrepentimiento. Mario había dejado de ser útil, y en el mundo de los negocios y las apariencias, eso significaba el fin. Pero entonces, Patricia demostró que no era como las demás. Mientras muchos esperaban verla disfrutar del colapso de Mario, ella optó por un camino mucho más difícil. No le buscó venganza, ni se regodeó en su dolor. Ella eligió abrir su puerta nuevamente, a la misma persona que alguna vez la había traicionado de la manera más cruel. No fue un acto de amor ciego, ni de nostalgia. Fue un acto de humanidad pura. Patricia entendió que Mario ya no era el joven arrogante que había destruido vidas, sino un hombre mayor, frágil, consciente de sus errores. Y fue ella, la mujer a quien él abandonó, quien le ofreció lo único que realmente importa cuando todo se desmorona: un final en paz. Los últimos años de Mario fueron un lento y doloroso descenso. Su salud se fue deteriorando rápidamente, su mente, antes aguda, comenzó a fallar. El hombre que antes se había mostrado tan brillante y seguro de sí mismo, ahora se encontraba perdido, aislado, incapaz de encontrar su lugar en el mundo. La luz de los focos que antes lo adoraban, ahora lo miraba con crueldad. Los actos públicos se hicieron escasos, y los pocos que hubo mostraron a un hombre exhausto, incómodo y desconectado de todo lo que alguna vez fue. En medio de todo ese caos, Patricia, la mujer que había sido despreciada, se convirtió en su refugio. Ella se encargó de organizar sus visitas médicas, de gestionar los horarios de sus medicamentos, de calmar sus noches de insomnio y los días de confusión. Mario, que había pasado toda su vida buscando la aprobación de los demás, terminó sus días rodeado no de flashes, sino de susurros de cariño genuino.
Ya no había portadas ni titulares que lo exaltaran. Solo estaba él, Patricia, sus hijos, y la familia que había desechado durante años. Era una ironía cruel, pero justa. Mario, el hombre que había sacrificado tantas cosas por la fama, entendió demasiado tarde que la verdadera grandeza no estaba en las luces del escenario, sino en las manos que te sostienen cuando ya no puedes caminar por ti mismo. Patricia no buscó venganza. No escribió libros escandalosos ni organizó entrevistas contando su dolor. Ella se limitó a vivir con dignidad, a ofrecerle a Mario lo que él nunca pudo conseguir en los focos de la fama: el perdón, la paz. El silencio fue su respuesta, un silencio que gritaba más que cualquier declaración pública. Porque al final, cuando todo se desmorona, lo único que queda es la verdad. Y la verdad era que Patricia Llosa, desde el principio hasta el final, fue la única constante en la vida de Mario. La muerte de Mario Vargas Llosa no fue un evento mediático. No fue un escándalo. Fue un susurro en una casa discreta, rodeado por aquellos que realmente importaban. Y cuando Mario cerró los ojos por última vez, fue Patricia quien estuvo allí con él. No como la esposa traicionada, ni como la mujer olvidada, sino como la única persona que entendió, aceptó y perdonó. Y así, en el rincón más apartado de Lima, terminó la historia de Mario Vargas Llosa, un hombre que sacrificó todo por una fama que al final no pudo salvarle. Pero el destino, que nunca olvida, tenía una última jugada para Patricia. Mientras Isabel construía su imperio de apariencias, Patricia construía algo mucho más sólido: la memoria digna de un hombre que, a pesar de sus errores, merecía morir en paz. Y eso, amigos, no se compra con dinero, ni se firma en contratos. Eso se construye con años de entrega, de perdón y de humanidad profunda.